¿Se puede construir una sociedad basada en la inspiración y no en la fuerza? Bueno, en 1949, un congreso de filosofía fue el escenario de una idea bastante radical para transformar la sociedad desde adentro. Hoy vamos a sumergirnos en ese concepto, la insinuación de la norma. Todo arranca con este diagnóstico. En 1949, Juan Domingo Perón no hablaba de una crisis económica o política, no, apuntaba a algo mucho más hondo, una crisis espiritual. Esa sensación de que el mundo moderno, sencillamente, había perdido el norte. Entonces, ¿a qué se refería exactamente con una crisis de valores? Para poder entender la solución que se propuso, primero hay que entender bien la enfermedad que se veía en el alma de la sociedad de mediados del siglo XX. Y el escenario, miren, es clave. No era un acto político para nada, sino un ámbito puramente académico. Lo que estamos viendo son las actas de ese congreso. Esto pone el debate en otro plano, un plano filosófico, en la búsqueda de respuestas a preguntas fundamentales sobre el ser humano. El problema central, según esta visión, era una fractura, un quiebre. La vida intelectual, las grandes ideas, se habían vuelto como un ejercicio abstracto, totalmente desconectado de la vida real, de las necesidades de la gente. Un pensamiento que no se hace acción, al final pierde todo su sentido. Y bueno, frente a esa fractura entre pensar y hacer, se dibujó un ideal, una propuesta para volver a unir lo que se había roto, y a eso se le llamó la comunidad organizada. Y esta es la obra central, la comunidad organizada. Es crucial entender que no se presentó como un manual de gobierno, sino como un proyecto filosófico, una visión de cómo podría ser una sociedad que lograra sanar esa herida profunda entre el espíritu y la materia. Entonces, ¿qué es la comunidad organizada? Pensemos en la búsqueda de un equilibrio, un modelo donde la realización personal no está peleada con el bienestar de todos, sino todo lo contrario, se encuentra justamente ahí. Un ideal donde el yo se realiza en el nosotros. Pero claro, con tener un ideal no alcanza. La gran pregunta es, ¿cómo se construye esa comunidad en la práctica? Y esto nos lleva al mecanismo central de toda esta filosofía, un concepto sutil pero increíblemente poderoso. La pregunta del millón es, si no se quiere obligar a la gente, ¿cómo se logra una transformación social tan profunda? ¿Cómo se construye un orden sin que sea una imposición? Y la respuesta está en este concepto que es casi poético, la insinuación de la norma. Ojo, no es una ley que se impone desde arriba, sino una ética que se propone, que inspira. Es una metamorfosis cultural voluntaria que nace del espíritu del pueblo y se va forjando con la educación y la persuasión. Miren qué interesante este contraste, porque acá se ve todo clarísimo. A un lado tenemos el método tradicional, la imposición, la fuerza, la ley como una obligación, la coerción. Y del otro lado, la propuesta, la insinuación, la persuasión, la educación como camino y la conciencia de cada uno como el verdadero motor del cambio. Es la diferencia entre obligar y convencer. Y esta cita, lo resume de una forma brillante. La verdadera justicia desde esta perspectiva no se logra con violencia o con castigo. Se alcanza cuando la sociedad entera está persuadida de su valor, cuando se convierte en un sentir común. Bueno, estas ideas se formularon hace más de 70 años, en un mundo muy diferente al nuestro. Pero, ¿quedaron atrapadas en el pasado? ¿O de alguna forma su eco sigue resonando hoy? Porque las grandes preguntas filosóficas no desaparecen, simplemente encuentran nuevos canales para ser discutidas. Y en la era de la información, el debate sobre cómo organizar nuestra vida en común está, la verdad, más vigente que nunca. Un ejemplo concreto de esta continuidad se ve en el trabajo constante de difusión que hacen algunas plataformas digitales. Cuentas como @doctrinaperonista en Instagram, un perfil dedicado a divulgar la doctrina peronista, se dedican todos los días a explorar y compartir estos conceptos que marcaron la historia y el pensamiento en Argentina, manteniéndolos vivos para nuevas generaciones. Y así, cerramos con la pregunta fundamental que está detrás de todo esto. El punto crucial es este.
¿Es la naturaleza humana capaz de responder a la inspiración, a la persuasión, para construir un orden social justo? ¿O en el fondo siempre vamos a necesitar la sombra de la imposición? La pregunta queda abierta.